No sabes lo que vi. Nunca pensé que una sola escena, presenciada en una terraza cualquiera de Nueva York, iba a quedarse grabada en mi memoria como una herida abierta. Ese día perdí a mi mejor empleado, pero, de una forma mucho más dolorosa, perdí la fe en alguien en quien había confiado ciegamente. Mi nombre es Elena. Tengo una pequeña tienda gourmet aquí en Nueva York. No es una gran cadena ni un negocio millonario, pero es mi vida. La construí desde cero, con mucho esfuerzo, con sacrificios, con noches enteras sin dormir. Cada estante, cada producto tiene un pedazo de mi alma. Y en esa tienda tuve, durante mucho tiempo, al mejor trabajador que cualquier jefe pudiera desear. Se llamaba, o quizá debería decir se llama, Daniel. Daniel era, sin exagerar lo más mínimo, el empleado perfecto, eficiente como nadie, siempre puntual, disciplinado hasta la médula. Todo lo que hacía, lo hacía con una precisión casi robótica, como si cada movimiento estuviera calculado. Nunca, jamás necesité repetirle algo 2 veces. Él lo captaba todo al vuelo, lo entendía antes de que yo terminara la frase. Gracias a él, la tienda funcionaba como un reloj suizo, con una armonía y una eficacia que me llenaban de orgullo. No exagero si digo que confiaba en él ciegamente. Había llegado a ese punto de tranquilidad en el que piensas, con Daniel aquí, nada puede salir mal. Le había depositado toda mi confianza, no por capricho, sino por su impecable comportamiento en el trabajo día tras día. A veces, en silencio, mientras lo observaba organizar el almacén o atender a un cliente con esa seriedad tan suya, hasta me preguntaba si no era demasiado bueno para un negocio pequeño como el mío. Tenía todas las cualidades para triunfar a lo grande, una inteligencia afilada, una determinación inquebrantable y una seriedad que imponía respeto. Si alguien me hubiera preguntado en ese entonces quién era Daniel, mi respuesta habría sido inmediata y sincera. Es el mejor trabajador que he tenido en toda mi vida. No habría habido ninguna duda en mi voz. Pero la vida, como todos sabemos, tiene maneras muy extrañas, a veces muy crueles, de enseñarnos lo que de verdad importa, de arrancarnos las vendas de los ojos para mostrarnos la realidad que no queremos ver. Era una mañana de martes. Recuerdo que el sol brillaba con fuerza, pero el aire era fresco, de esos días perfectos de primavera en la ciudad. Estaba sentada en la terraza de un pequeño bar cerca de mi tienda, tomándome un café mientras repasaba unos pedidos. Era un momento tranquilo, uno de esos instantes de calma antes de que la vorágine del día comenzara. Y entonces lo vi. A lo lejos vi a Daniel caminando por la acera. Lo reconocí al instante por su paso rápido y decidido, y por esa costumbre suya de mirar siempre al suelo, como si estuviera concentrado en un problema matemático. Instintivamente levanté la mano para saludarlo, una sonrisa dibujándose en mi cara, pero él no me vio, seguía absorto en su camino. Justo en ese instante alguien se le acercó. Era un hombre delgado, de piel con un tono cálido, como de chocolate al 60%. Llevaba ropa gastada y se movía con una lentitud que contrastaba con la prisa de Daniel. Se acercó a él y con una voz suave, casi tímida, le pidió una moneda. Solo una moneda. Para un café, le dijo sin levantar la vista del suelo. Lo que ocurrió a continuación todavía me estremece cuando lo recuerdo. Daniel se detuvo en seco, levantó la cara, y su expresión cambió de una forma que nunca había visto. De repente, esa calma profesional, esa seriedad que yo tanto admiraba, se transformó en una máscara de desprecio puro. Su rostro se endureció y sus ojos se clavaron en el hombre con una frialdad que helaba. Con un gesto brusco, violento, lo empujó con el hombro, desestabilizándolo, y entonces le escupió unas palabras que me dejaron sin aliento, que se me clavaron en el pecho como cuchillos de hielo. ¡Qué descaro!, le gritó, su voz llena de veneno. «Oh, no solo venís a quitarnos el trabajo, sino que encima tenéis la cara de pedir limosna. Vete a pedir a tu país». Lo que me dejó aún más perpleja, lo que hizo que la escena fuera todavía más surrealista y dolorosa, es que yo sabía que los padres de Daniel eran inmigrantes. Él había nacido aquí, sí, pero sus raíces eran latinas. Su familia había llegado a este país buscando, como tantos otros, una oportunidad. El hombre al que acababa de humillar podría haber sido su propio padre hace 30 años. Lo que siguió fueron más insultos, palabras cargadas de odio, que prefiero no repetir aquí, que mancharían el aire. Yo me quedé paralizada, completamente inmóvil, tenía la taza de café a medio camino de los labios y la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo.
El Daniel que yo conocía, el empleado modelo, el pilar de mi negocio, se había desvanecido. En su lugar había un monstruo, un ser lleno de un rencor que yo no sabía que existía. El hombre al que había insultado no respondió. Simplemente bajó la cabeza aún más, encogió los hombros y se alejó despacio, arrastrando los pies, como si el peso de esas palabras lo estuviera aplastando. Se hizo pequeño, casi invisible, como si su único deseo en ese momento fuera desaparecer de la faz de la tierra. Yo quise hacer algo. Una parte de mí gritaba: «Levántate, ve tras él, cómprale el desayuno, háblale». Pero mi cuerpo no reaccionó. Me quedé bloqueada, pegada a la silla. Es esa misma sensación que tienes cuando un coche se te viene encima en un cruce y no puedes moverte, tus músculos simplemente no responden. Así me sentí yo, paralizada por el shock, por la incredulidad y sobre todo por una profunda y amarga decepción. En ese momento, en esa terraza, vi la verdadera cara de mi empleado perfecto, y fue una imagen que supe, al instante, que nunca podría olvidar. Ese día perdí a mi mejor empleado. Unos minutos después, Daniel llegó a la tienda. Entró como si nada, con su habitual aire de eficiencia. Me vio y me dijo con su tono sereno, profesional: «¿Empezamos, Elena?». Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y decepción tan fuerte que casi me marea. Sin decirle una palabra le hice una seña para que me siguiera a la trastienda. Cerré la puerta. «Lo he visto todo, Daniel», le dije. Intenté que mi voz sonara firme, aunque por dentro estaba temblando. Él pareció confundido por un segundo. Luego su cara se relajó, como si esperara que yo lo apoyara, que le dijera que había hecho bien en poner en su sitio a esa persona. Pero cuando vio la indignación en mis ojos, su seguridad se desmoronó. Intentó excusarse. Empezó a balbucear algo sobre un mal día, sobre estar cansado, que el estrés... Lo interrumpí. No podía escuchar más mentiras. «Esta tienda es mi vida, Daniel», le dije mirándolo fijamente. «Y aquí no hay espacio para el odio. No puedo tener trabajando conmigo a alguien que trata a otra persona de esa manera, con ese desprecio, con esa crueldad. Lo siento mucho, pero estás despedido». Mientras pronunciaba esas palabras, sentí como una lágrima traicionera temblaba en mi ojo izquierdo. La sequé rápidamente con el dorso de la mano antes de que cayera. No quería que viera mi dolor, solo mi decisión. Él bajó la cabeza. No dijo nada más. Recogió sus cosas personales de su casillero en un silencio pesado, casi insoportable, y se fue. Ese fue el final de Daniel en mi tienda. Al día siguiente reuní a los otros colaboradores y simplemente les comuniqué que Daniel ya no trabajaría con nosotros. No di más detalles, no quise manchar su reputación más de lo necesario. Fue su problema personal, no el de ellos. Durante semanas, incluso meses, me pregunté si había hecho lo correcto. Me atormentaba la duda. Un error puntual fuera del trabajo justifica perderlo todo. Una frase terrible, un empujón, definen por completo a una persona. No tenía una respuesta clara. Solo sabía que, desde ese día, cada vez que abría la tienda y veía el espacio vacío donde antes estaba Daniel, sentía un vacío en mí. Perder a mi mejor empleado fue un golpe duro para el negocio. Con el tiempo, la tienda creció. Tuve que contratar a más personal y nuevas caras llenaron ese espacio. El negocio se recuperó e incluso prosperó, pero la sombra de Daniel, o más bien la sombra de esa pregunta, seguía ahí en un rincón de mi mente. Siempre me acompañaba la misma duda. ¿Fui demasiado dura? Me preguntaba si debería haberle dado una segunda oportunidad, si la compasión no aplicaba también para él. No lo sé, quizá nunca lo sepa, pero lo que sí sé es que mis valores no son negociables. Esta tienda, este pequeño sueño, se construyó sobre el respeto. Y a veces defender lo que crees correcto tiene un precio muy alto, y yo ese día decidí pagarlo. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha hecho pensar, si te ha movido algo por dentro, te agradecería que le dieras a like y te suscribieras al canal para más reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.